La idea de la reencarnación ha sido objeto de debate y fascinación durante siglos. Muchas culturas y religiones tienen sus propias ideas y creencias sobre este tema. En algunas religiones orientales como el hinduismo y el budismo, la reencarnación es una creencia central. Se cree que la vida actual de una persona está influenciada por sus acciones y decisiones en vidas pasadas, y que la muerte no es el final de la existencia, sino el comienzo de una nueva vida. En la cultura egipcia, la reencarnación también fue muy importante. Se creía que después de la muerte, el alma del difunto viajaba al más allá y era juzgada por sus acciones en vida. Si el alma era considerada pura, podría reencarnar en otro cuerpo. En el taoísmo, el alma de una persona es inmortal y puede reencarnar en diferentes formas, como animales, humanos e incluso deidades. El objetivo final es alcanzar la inmortalidad y unirse con el universo. Independientemente de las diferentes creencias y culturas, pensar en la reencarnación plantea preguntas profundas y reflexivas sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre el propósito y el significado de nuestras vidas. Varios expertos han estudiado la idea de este concepto. De hecho, existen casos documentados a lo largo del mundo que sugieren que la reencarnación es real. Y aunque la mayoría de estos casos son anecdóticos y no pueden ser probados científicamente, siguen siendo objeto de estudio e investigación. Shanti Devi nació en Delhi, India, el 11 de diciembre de 1926, en una familia acomodada. A la edad de 4 años, en la década de 1930, comenzó a afirmar que recordaba detalles de una vida pasada en la ciudad de Mathura, a unos 145 kilómetros de distancia. Según ella, había sido una mujer llamada Lukti, que estaba casada con un comerciante llamado Kedar Nath, que tenía la piel clara, usaba gafas para leer y tenía una verruga grande en la mejilla izquierda cerca de la oreja. También afirmaba que la tienda de su marido estaba situada frente al templo de Dwarkadish. A los 6 años, y cansada que sus padres no le creían esta historia, escapó de casa e intentó llegar a Mathura. Al volver, en la escuela fue entrevistada por su profesor y director. Ella habló en el dialecto de Mathura, mencionó el nombre de su marido y que había muerto 10 días después de dar a luz a un hijo. El director localizó al comerciante con las características descritas por la pequeña. Fue entonces que Kedar Nath viajó a Delhi fingiendo ser su propio hermano, pero Shanti lo reconoció de inmediato junto con el hijo de Lukti. Como conocía varios detalles de la vida de Kedar con su mujer que solo ellos podían saber, él se convenció de que la niña era la reencarnación de su fallecida esposa. El caso de Shanti Devi se volvió muy conocido en la India y fue examinado por expertos en reencarnación y psiquiatría. Fue sometida a pruebas y entrevistas y su historia fue verificada por varias personas. Incluso Mahatma Gandhi se interesó en el caso y estableció una comisión para investigar. La comisión viajó con Shanti a Mathura, donde ella reconoció a varios familiares y descubrió que Kedar había desatendido varias promesas que había hecho a su esposa en su lecho de muerte. El informe de la comisión, publicado en 1936, concluyó que Shanti Devi era la reencarnación de Lukti. Ella nunca se casó, pero continuó contando su historia a lo largo de su vida. Su última entrevista sobre este tema fue solo 4 días antes de su muerte, el 27 de diciembre de 1987. Su caso se convirtió en uno de los más famosos sobre reencarnación y ha sido objeto de numerosos artículos y libros. James Leininger es un niño de Luisiana, nacido en 1998, que afirmó ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial que murió en combate en 1945. En sus primeros años de vida, James tenía pesadillas recurrentes sobre caídas de aviones y ser perseguido por un avión japonés. También tenía un interés obsesivo en los aviones y los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, lo que lo llevó a identificar diferentes tipos de aviones y reconocer nombres de pilotos y detalles técnicos que sorprendieron a sus padres. Debido a esto, su familia investigó el asunto y descubrió que había un piloto llamado James Houston Jr., que murió en combate en 1945 en el Pacífico Sur. Él había sido un piloto de avión de combate Grumman F-6F Hellcat y había servido en el portaaviones USS Natoma Bay. Lo sorprendente del hecho es que la familia descubrió que el número de identificación del avión de Houston era el mismo que su hijo había identificado como su avión en sus pesadillas. Además encontraron un libro llamado El alma del aire,
que trataba sobre la vida de James Houston Jr. y que había sido publicado en 1999, años antes de que su hijo naciera. El libro incluía detalles que el niño había mencionado en sus relatos, como el hecho de que Houston había aterrizado su avión en el portaaviones con un motor averiado. También se encontró un registro de la tripulación USS Natoma Bay que incluía el nombre del piloto. Después de investigar el asunto, la familia se puso en contacto con Carol Bowman, una experta en reencarnación. Ella sugirió que James podría ser la reencarnación del piloto y que su fascinación por los aviones y los detalles de la Segunda Guerra Mundial podrían ser recuerdos de su vida pasada. Desde entonces, James Leninger ha hablado en conferencias sobre su experiencia y ha aparecido en programas de televisión y documentales sobre reencarnación. Su caso ha sido estudiado por psiquiatras, psicólogos y otros expertos en fenómenos paranormales, y ha generado un gran interés en todo el mundo. En 2009, un niño de 4 años, originario de Oklahoma, llamado Ryan Hammonds, comenzó a hablar sobre su vida anterior. El chico afirmaba que era un hombre llamado Marty Martin que había vivido en Hollywood en los años 30 y 40. Un día, cuando Ryan tenía 4 años, se puso a revisar junto a sus padres un libro de reseñas de viejas películas de Hollywood. De repente, fijó su mirada en la foto promocional de una película en blanco y negro, donde aparecían 6 personas, todas aparentemente desconocidas. El niño, tras ver la imagen y señalar a uno de los hombres que estaba en el centro de la foto, le dijo a su madre: «Mira, mamá, ese es George, hicimos una película juntos». Después fijó su mirada en otro hombre de la imagen y exclamó emocionado: «Ese soy yo, me encontré». El niño describía a menudo detalles específicos de la vida de Marty, incluyendo su trabajo como agente de talentos, su matrimonio con una mujer llamada Vera y detalles sobre su muerte en un accidente de coche en 1964. A raíz de esto, sus padres comenzaron a investigar el caso y contactaron a Jim Tucker, un psiquiatra que ha estudiado muchos casos de niños que afirman haber vivido vidas anteriores. Tucker y su equipo realizaron una serie de investigaciones sobre la vida de Marty Martin y descubrieron que muchos de los detalles mencionados por el chico eran precisos. Ryan mencionó que Martin había trabajado con una mujer llamada Rita Hayworth y que había asistido a la fiesta de cumpleaños de la estrella de cine en su casa. El psiquiatra descubrió que efectivamente Marty había sido agente de Rita y que ella había celebrado su cumpleaños en su casa, en el año que el niño había indicado. Además, los padres de Ryan llevaron a su hijo a Hollywood para visitar algunos de los lugares que había mencionado, y el chico fue capaz de reconocer muchos de ellos. Incluso llevó a su familia hasta la casa en la que había vivido Marty en Beverly Hills. Aunque algunos escépticos han argumentado que el chico podría haber sido expuesto a información sobre la vida de Martin a través de la televisión o de otros medios, es difícil de explicar cómo podría haber sabido detalles tan precisos y específicos sobre la vida de la gente que no era ampliamente conocido. El caso de reencarnación de las hermanas Pollock es una de las historias más misteriosas y sobrecogedoras relacionadas con este fenómeno. Todo comenzó el 7 de mayo de 1957, en la pequeña ciudad inglesa de Wrexham, cuando una mujer al volante de un auto arrolló a 3 niños que se dirigían a la iglesia. 2 de ellos eran las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, quienes murieron al instante. Los padres de las niñas, John y Florence, quedaron destrozados por la tragedia. John, que creía firmemente en la reencarnación, comenzó a orar con la esperanza de que sus hijas regresaran a su vida. Cuando Florence quedó embarazada nuevamente, parecía que sus plegarias se habían hecho realidad. La pareja dio la bienvenida a 2 gemelas, Gillian y Jennifer, el 4 de octubre de 1958, y afirmaron que las niñas nacieron con marcas similares a las de sus hermanas mayores fallecidas. Jennifer tenía una mancha en la frente igual a la de Jacqueline, y Gillian tenía un lunar en el costado como Joanna. Pero las similitudes no terminaron ahí. Cuando la familia regresó a Wrexham después de 2 años de residir en otra ciudad, las niñas parecían reconocer su entorno y nombraron a sus juguetes y muñecas con los mismos nombres que usaban sus hermanas fallecidas. También tenían pesadillas recurrentes relacionadas con el accidente y describían con detalles gráficos la muerte de Joanna y Jacqueline. Además, mostraban miedo y rechazo a los autos y se abrazaban a sus padres cada vez que veían uno, como si sintieran un peligro inminente. Convencidos de que las niñas eran la reencarnación de sus hijas fallecidas, Josh y Florence buscaron la validación de un experto en la materia.
el profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Este especialista se reunió con la familia varias veces a lo largo de los años, desde cuando las gemelas tenían 4 años hasta que tenían 20, y analizó detalladamente la historia de las niñas. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la historia de las hermanas Pollock ha fascinado a muchos, y es considerada uno de los casos más sobresalientes de reencarnación. Aunque hay quienes argumentan que las similitudes entre las hermanas pueden explicarse por la sugestión y la influencia de los padres, otros ven esta historia un misterio que desafía la explicación lógica y racional. Desde muy pequeño, Billy, un niño australiano de tan solo 5 años, empezó a hacer comentarios que relacionaban su vida actual con la de la recordada princesa Diana de Gales. Según su padre, el reconocido presentador de televisión David Campbell, todo comenzó cuando el pequeño tenía apenas 2 años. Al ver una imagen de Lady Di, aseguró ser ella, y desde entonces ha venido contando detalles sobre su supuesta vida anterior que ha dejado a más de uno sin palabras. En un principio, los padres de Billy pensaron que se trataba de una simple fantasía infantil, pero luego se dieron cuenta de que el niño sabía cosas que no debería de conocer a su edad. Por ejemplo, hablaba sobre la casa en la que la princesa Diana había vivido en Londres y sobre la forma en que había muerto. Incluso llegó a identificar lugares específicos del Palacio de Buckingham que había visitado en su vida anterior. El padre del chico decidió investigar el caso con mayor detenimiento y sometió al niño a varias pruebas para confirmar si sus afirmaciones eran ciertas. En una de ellas, le mostró a Billy una serie de fotografías de Lady Di junto con otras mujeres de la realeza y le pidió que identificara a la princesa. A pesar de que no había ninguna etiqueta o señal que indicara cuál de las mujeres era la princesa, el niño señaló sin dudar la imagen correcta. También habló con mayor detalle sobre su vida pasada y su trágico accidente en París. Se puso muy emocional y comenzó a llorar mientras hablaba del accidente, lo que sugiere una conexión emocional profunda con la historia. El caso de Billy ha generado un gran debate entre los escépticos y los creyentes en la reencarnación. Mientras que algunos piensan que se trata de una simple coincidencia o de una fantasía infantil, otros creen que podría haber algo más detrás de la afirmación del niño. Sea cual sea la verdad detrás del caso, lo cierto es que ha generado un gran interés en todo el mundo y ha llevado a muchas personas a cuestionarse la posibilidad de la reencarnación y la vida después de la muerte. Estos son solo 5 casos documentados que pueden sugerir la existencia de la vida después de la muerte. Hay muchos otros casos y testimonios más. Cuéntame, ¿crees que estos casos son evidencia suficiente para probar la existencia de la reencarnación? ¿O crees que hay otra explicación para estos fenómenos? Deja tus comentarios y opiniones debajo del video. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario.